Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es ¿qué consolas retro mini puedes comprar en el año 2019? En el mundo gaming hay diferentes tipos de jugadores y jugadoras. Se podrá decir, y lo voy a comentar desde mi punto de vista, que se podría decir que hay que diferenciar entre los jugadores y jugadoras que siempre buscan los juegos con mayor calidad y mejores gráficos y experiencias de juego, que solo buscan jugar a los últimos juegos en las últimas consolas y se olvidan de los antiguos juegos y de las antiguas consolas. Y por otro lado están los jugadores y jugadoras que en su nostalgia buscan, además de los juegos y consolas actuales, los juegos y consolas retro que les pueden permitir jugar a esos juegos de antaño en los que recordar esas experiencias de juego de las que disfrutaban en años anteriores. Gracias a este último tipo de jugadores y jugadoras, se podría decir que el mercado de las consolas mini retro es un mercado en auge que ha dado grandes beneficios a las empresas que han realizado la revisión en formato mini de sus consolas antiguas. Pero como ya os comenté en una noticia anterior en este canal al respecto, los compradores y compradoras de este tipo de consolas retro mini no son tontos y no van a comprar cualquier consola que pongan a la venta a cualquier precio, si lo que venden no se ajusta a unos mínimos de calidad. Eso es lo que podemos ver muy claramente con las ventas de las consolas Nintendo, las consolas retro NES Mini y retro Super NES Mini, que salieron a la venta y se agotaron en varias veces, al ser un producto de calidad donde la empresa Nintendo se puso en serio y ofreció una serie de consolas retro mini basadas en las consolas reales y con unos acabados y unos juegos que eran los que deseaban los jugadores y jugadoras. Y por otro lado tenemos lo que ha ocurrido con la consola de PlayStation, una consola, la PlayStation Classic Mini, que ha sido un total fracaso al ser una consola donde Sony se pensaba que se vendería sola y que los jugadores y jugadoras que podían haber tenido un interés en ella vieron que no era lo que se esperaba, porque a nivel de hardware lo que ha ofrecido Sony se puede decir que es una basura. Realmente han ofrecido un emulador malo con juegos mal seleccionados, ya que la gente esperaba juegos más emblemáticos de la primera consola de Sony. Y además los juegos eran emulados, sin traducciones y con algunos problemas, o sea, una auténtica basura. Así que en este año 2019 las opciones de comprar consolas mini son las siguientes. Sega Mega Drive Mini, consola que viene de serie con dos mandos incluidos, con 42 juegos preinstalados, alimentación por cable USB y que fue lanzada a la venta en el año 2019. Es la primera consola retro mini de Sega oficial. Es uno de los proyectos más ilusionantes de la compañía en los últimos años. El lanzamiento de Sega Mega Drive Mini ha sido en el año 2019 y la expectación fue notable. Como dato curioso, comentar que el proyecto ha tenido detrás al equipo original que desarrolló la consola Sega Mega Drive de finales de los años 80. Una cosa muy positiva para ver que se trata de un producto de calidad donde la empresa ha puesto mucho cariño. Podéis encontrar la consola por menos de 80 euros. La siguiente consola sería la NES Classic Mini. La consola viene con un mando incluido, viene con 30 juegos preinstalados, con alimentación por cable USB. Es una de las primeras consolas retro mini que salieron al mercado y fue un auténtico éxito con constantes agotamientos de los stocks y con tener que volver a fabricar Nintendo más unidades. Esta consola salió al mercado en el año 2016. La consola NES Classic Mini comenzó la moda de las consolas mini retro en el año 2016, como he comentado, ofreciendo un producto oficial de coleccionista y que llegó a las tiendas con una sorprendente falta de stock. Esto generó una fiebre tremenda para hacerse con ella que duró meses y que disparó la especulación, aunque más tarde Nintendo repuso unidades, por lo que digamos que a día de hoy es sencillo hacerse con ella y a un precio competitivo. Podéis encontrarla por menos de 60 euros. La siguiente consola es la Super NES Classic Mini, la Super Nintendo. Consola que viene con dos mandos incluidos, tiene 21 juegos preinstalados, alimentación por cable USB, se lanzó al mercado en el año 2017, después de la NES Classic Mini, y fue también un éxito de ventas. Esta consola mini retro llegó con una gran selección de juegos que sirve de ejemplo de lo que fue la reina de la consola 16 bits en su día.
La Super NES Classic Mini llegó con gran expectación tras el fenómeno de la NES Classic Mini, pero esta vez lo hizo acompañada de dos mandos incluidos. El cuidado de Nintendo por sus juegos clásicos, la presentación y el rendimiento hacen justicia a la consola original, aunque se queda corto a todas luces en cuanto a número de juegos. Si eres fan de la consola Super Nintendo, notarás algunas ausencias notables, sobre todo en el campo de los juegos RPG, pero en general es un buen producto para los nostálgicos de Nintendo. La podéis encontrar por menos de 100 euros. La siguiente consola es la Neo Geo Mini, consola que viene con controles integrados, pero sin mandos. Si los quieres, hay que comprarlos por separado. Viene con 40 juegos preinstalados, alimentación y por cable USB. Esta consola salió en mercado en el año 2018. La visión del fabricante SNK de lo que debía ser una consola mini retro de Neo Geo quizá no coincidió con lo que esperaban muchos jugadores. En vez de apostar por el modelo de sobremesa, la Neo Geo AES, la compañía decidió homenajear al modelo de recreativa, la Neo Geo MVS, ofreciendo una consola mini con pantalla de 3,5 pulgadas, altavoces estéreo y controles integrados. La selección de juego es más que correcta, pero el hecho de no tener batería y vender los mandos por separado le hacen bajar algunos puntos. SNK comerció la mini consola retro Neo Geo Mini en dos versiones diferentes inicialmente, la japonesa y la internacional, con selecciones de juegos diferentes. La versión japonesa incluía títulos que podemos jugar en inglés, aunque la mayoría lógicamente están en japonés. Podéis encontrar esta consola por menos de 80 euros. Y por último tenemos la consola Sony PlayStation Classic, consola que viene con dos mandos incluidos. La consola viene con 20 juegos preinstalados, alimentación por cable USB y esta consola fue lanzada en el año 2018. La historia de PlayStation Classic es la historia de un producto que generó altísimas expectativas entre los jugadores y jugadoras, pero que finalmente no contentó a casi nadie. La consola original, la PlayStation 1, digamos, fue la consola con que crecieron millones de jugadores y jugadoras de todo el mundo, y con un catálogo muy variado, lleno de muy buenos juegos. Sin embargo, la consola Retro Mini no logró estar a la altura, con un catálogo de juegos preinstalados muy corto, con presencias inexplicables y ausencias sonadas. A esto hay que sumar problemas con la emulación y el rendimiento general. En resumen, podemos decir que la consola PlayStation Classic no es representativa del legado que dejó la consola PlayStation original, ni está a su altura. Así lo entendieron los jugadores y jugadoras, dándole la espalda y siendo un auténtico fracaso en ventas. El fracaso ha sido tan grande que salió a la venta por 100 euros y a día de hoy puedes comprar la nueva por menos de 25 euros. Esto es lo que os puedo comentar al respecto de las consolas retro mini que podéis comprar en el año 2019. Así que si estáis interesados en alguna de ellas, ya sabéis algo más al respecto y espero os haya podido ayudar por si teníais alguna duda. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados. Recordar activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adeu.